es médico intensivista, trabaja en la UCI del Hospital General Universitario de Elche. Es el responsable del proyecto de investigación sobre las manifestaciones no locales del proceso de morir. También es tutor de prácticas de la Universidad Miguel Hernández y es experto y docente en reanimación cardiopulmonar. Además de hablar de las manifestaciones no locales, de la muerte, pues vamos a hablar de ética. Para ello tenemos a Taira Velasco, que es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Bioética y Derecho en la Universidad de Barcelona, máster de Cuidados Críticos de la Universidad Rey Juan Carlos, diplomada en Enfermería en la Complutense de Madrid, donde además es profesora asociada de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. También es profesora de Bioética en dicha universidad y está en el área de cuidados al final de la vida. Trabaja en el proyecto de humanización HUCI, de la humanización de las UCIs, y es miembro del patronato de la Fundación Meta Hospice. Os doy las gracias por vuestra asistencia y seguro que va a ser una mesa muy interesante. Primero van a hacer las ponencias y después pues, preguntas, discusión y vuestra participación, que es fundamental. Empezamos. Sin más, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de las manifestaciones no locales de la muerte. Y siempre que doy esta charla, mi interés principal es hacer un relato que pueda conectar un poquito la ciencia, la conciencia y la espiritualidad. Para eso vamos a seguir un poquito este hilo para darle un poco de ritmo a la charla. ¿Cómo funciona la ciencia? Bueno, ya es bien sabido desde hace tiempo que mediante observación, medición y experimentación y análisis de los resultados, pues confirmamos o refutamos una hipótesis y si la refutamos, pues hacemos una nueva y con eso generamos conocimiento. Os pongo esta primera diapositiva representando a un joven Newton, la imagen arquetípica que tenemos en la cabeza de la manzana cayendo y preguntándose, ¿esto por qué ocurre? ¿Esto está ocurriendo realmente? Pues con su esfuerzo, su observación y su inteligencia, pues llega a enunciar la ley de la gravitación universal, que como sabéis lo que nos dice es que entre dos cuerpos se ejerce una fuerza de atracción que es directamente proporcional a la masa de los mismos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Bueno, como os decía, en 1687 es cuando él enuncia esta ley que sigue plenamente vigente. O sea, ahí no hay ningún fallo ni fisura que hayamos podido encontrar en esta, ¿de acuerdo? Sin embargo, avanzando en el conocimiento, hubo gente, matemáticos, como Urbain de Le Verrier, que se dieron cuenta que esa ley explicaba perfectamente la órbita de todos los planetas conocidos, excepto de Urano. ¿Qué está pasando con Urano? Hay una perturbación, algo no esperado, está ocurriendo, que hace que no se comporte conforme a la ley. ¿La ley es errónea? Él dijo, no. Lo que yo hipotetizo es que hay otro planeta más, un octavo planeta, que está afectando a la órbita de Urano y que explica su perturbación en la órbita que debería tener. Hizo sus cálculos matemáticos y le indicó al astrónomo alemán Johann Gottfried dónde y cuándo tenía que apuntar el telescopio para descubrir que efectivamente había un octavo planeta y que esa ley era plenamente vigente y lo que faltaba era pues gente espabilada que dedujera que algo más había. Sin embargo, siguieran apareciendo anomalías, como la variación del perihelio de mercurio, que no se podía explicar tampoco
por los cálculos de la ley de gravitación universal. Le Verrier dijo, pues nada, va a haber otro planeta más interior, más cerca del Sol, al que llamaron hipotéticamente Vulcano y que está afectando a la órbita de Mercurio. Sin embargo, hicieron sus observaciones, sus cálculos y jamás encontraron ese planeta. No lo encontraron porque no existe. Con lo cual eso quedó pendiente de explicar. Unos años más tarde apareció otro genio de la ciencia, como es Albert Einstein, y que enumera su teoría de la relatividad. Y ahí ya empezó a estallarle la cabeza a los científicos de la época al decir que la gravedad no era una fuerza, sino que era una perturbación de un campo que llamó espacio-tiempo y que se deforma por la masa de los objetos que hay en él, y que esa deformación es lo que genera la gravedad. Con los cálculos de la teoría general de la relatividad se podría cuadrar al 100% y sin ningún parámetro arbitrario la variación del perihelio de Mercurio. Pero es que este genio no se quedó ahí, sino que llegó a proponer un experimento que confirmase o no su teoría. Este experimento se realizó el 29 de mayo de 1919, observando durante un eclipse solar total la luz de unas estrellas que se conocía su posición y que en el momento del eclipse esos rayos de luz pasaban cerca del campo gravitatorio del Sol y que según los cálculos de la teoría de la relatividad debían ser curvados, modificando la posición relativa con respecto a la posición real. Después de tomar esos cálculos con telescopio, con observaciones, confirmaron que la teoría de la relatividad general era correcta en ese aspecto y cuadraba perfectamente con lo que habían observado. Ese cúmulo de las Hiátides aparecía en una posición distinta de donde tenía que estar, y la explicación era la curvatura de esa luz al pasar cerca del Sol. Y eso fue lo que hizo mundialmente famoso a Albert Einstein en realidad. No quedó la cosa ahí, sino que de sus ecuaciones se desprende que había unas ondas, las ondas gravitacionales, que se propagaban a través de ese tejido espacio-temporal a lo largo del universo. Eso quedó ahí, pendiente de que se pudiera hacer algún experimento que las detectase, y la mente humana desarrolló unos detectores que, por fotometría de interferencia, consiguieron localizar por primera vez la primera onda gravitacional el 14 de septiembre de 2015 en el Observatorio LIGO de Estados Unidos, quedando confirmado otro de los postulados que se desprendían de la relatividad general. La ciencia sigue avanzando, sobre todo en el siglo XX, y siguen apareciendo problemas. Siguen apareciendo procesos físicos o experimentos o mediciones y que no se podían explicar con la física del momento, como la catástrofe ultravioleta en la radiación del cuerpo negro o la inestabilidad de los átomos del modelo de Rutherford. Esto llevó, esta vez, no solo a un pensador, a un genio, sino a un cúmulo o sucesión de ideas de distintos personajes del siglo XX, a una de las teorías más exitosas que tenemos actualmente, la teoría cuántica de campos, que básicamente lo que nos está diciendo es que las partículas no son cuerpos o bolitas, como todos tenemos en la mente, que interaccionan, sino que en realidad son perturbaciones de campos de energía que interaccionan entre sí
y que pueden aniquilarse o aparecer nuevas interacciones o partículas y que en realidad se comportarían como ondas en esos campos cuánticos dentro del espacio-tiempo. Y eso se ha visto experimentalmente que lleva a fenómenos tan curiosos como la superposición cuántica, el colapso de onda, el entrelazamiento cuántico, el efecto túnel y seguro que muchos otros que me dejo en el tintero. Con esto enlazamos ya con el proyecto de conciencia global. Como os pongo ahí en la diapositiva, este proyecto se basa en una creencia de que todos estamos conectados a través de un campo de energía universal y que nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos pueden afectar a este campo de energía y a las personas y eventos que están en él. La psicología actual ya nos habla de una mente consciente y de una mente subconsciente. La mente consciente es la que tenemos activa la mayoría del tiempo, es la mente analítica, la mente de que cuando, por ejemplo, decido cruzar una calle, es la que analiza el entorno, ve si hay tráfico y decide si es seguro cruzar o no cruzar. Sin embargo, por debajo hay otra mente, la mente subconsciente, creada a lo largo de nuestra vida, con experiencias, emociones, vivencias, etcétera, y que es de difícil acceso a esa mente consciente. Sin embargo, la psicología cree que en momentos puntuales se puede acceder desde la mente consciente a zonas de esa mente subconsciente y a eso se le llama, y seguro que muchos habéis experimentado algo parecido, conocéis a alguien que lo haya experimentado o habéis leído algo de alguna persona que lo ha experimentado, pues las intuiciones, las premoniciones, casualidades, coincidencias, sincronicidades, inspiraciones, en definitiva, el efecto eureka, de un problema irresoluble que de pronto, como en un chasquido de dedos, te viene la solución. Este proyecto de conciencia global empezó en la Universidad de Princeton en 1998, liderado por ingenieros y físicos, gente de ciencia, y básicamente lo que hacen desde entonces es distribuir por todo el mundo unos aparatos llamados REG, que son generadores de eventos aleatorios o de números aleatorios, y que luego van analizando esos datos recopilados por esos REG y buscan patrones de relación entre conciencia global, eventos globales y perturbaciones en esos números aleatorios generados por esos REG, buscando pérdida de la aleatoriedad, o sea, presencia de patrones en situaciones mundiales relevantes, como pues los que seamos un poquito más mayores, pues recordamos como el bombardeo de Yugoslavia de la OTAN, o la visita de Juan Pablo II a Israel, o el terremoto de Centroamérica, todo pues eso, acontecimientos globales de gran repercusión pasados. Si yo os pongo esta diapositiva, seguro que la mayoría de vosotros habrá identificado rápidamente de qué se trata e incluso habrá tenido una vivencia o un recuerdo de qué estaba haciendo exactamente en ese momento de su vida, porque le ha dejado una impresión, una impronta en su mente, quizás su mente subconsciente, que hace 30 segundos no se acordaba y que al poner yo esta diapositiva la ha revivido. Me fijo en el teléfono ahora porque son las 12:47, para luego ver si los registros de Vicente a las 12:47 han registrado algo, porque seguro que muchos de vosotros habéis tenido el mismo pensamiento cuando habéis visto esta imagen. Esto motivó una publicación científica en la que los autores vieron que estos eventos aleatorios, esta generación de eventos aleatorios en las... Me he traído otro puntero por si este no funcionaba.
Este no es muy digital, pero es efectivo, lo aseguro, ¿vale? Vieron que estos generadores de números aleatorios se salían de la parábola y empezaban a tener significación estadística de que no eran aleatorios, produciendo un pico en los momentos más culmen de cuando la noticia dio la vuelta al mundo y toda la gente que pensaba en ella se conmocionó, de una probabilidad de prácticamente de 1 contra 7.000 o 5.000, de que este evento fuera realmente una casualidad. Los resultados, según los autores, mostraban un aumento sustancial de la estructura que se correlacionó con los periodos más intensos y ampliamente compartidos de reacciones emocionales a ese evento. La evidencia, según los autores, sugiere que esta estructura anómala, de alguna manera, relacionada con el enfoque inusualmente coherente de la atención humana, una relación entre esta estructura en la pérdida de la aleatoriedad y la atención humana de forma coherente a este hecho tan dramático. Con esto enlazamos ya con el estudio o proyecto que estamos haciendo en la UCI del Hospital de Elche, de las investigaciones sobre eventos en el entorno de morir y sus correlaciones con el azar. Creo que todos estamos de acuerdo en que ciertamente se produce un arrebato de la conciencia de un individuo durante el final de su vida y el proceso de muerte en la UCI en esos momentos. Y todos coincidimos en que hay una explosión de sentimientos en familiares y allegados en ese triste momento. Pero nosotros nos preguntamos, ¿existe algún proceso físico no local que pueda verse alterado en estas circunstancias? Y pensamos en los generadores de números aleatorios del estudio de conciencia global y nos propusimos el hacer este estudio piloto de experiencias del final de vida e impactos en las correlaciones físicas y psicológicas no locales. ¿De dónde partimos? Pues creemos que el periodo alrededor del momento en el que una persona muere puede generar el tipo de alteración en el campo de la conciencia que se ha demostrado que se correlaciona con las desviaciones de los datos de los generadores de eventos aleatorios en entornos de laboratorio. Para eso se fabricaron artesanalmente, casi con tecnología soviética, 2 dispositivos capaces de grabar secuencias de números aleatorios. Básicamente son 2 pequeños ordenadores al que se le conectan a cada uno de ellos 2 generadores de números aleatorios en paralelo. Ya no están a la venta, pero entonces sí se vendían, que son los Celeron, y que van generando unos y ceros de forma aleatoria e indefinida. Y los ordenadores van registrando esas grabaciones. Si estamos o preveemos que el paciente puede tener un desenlace fatal en poco tiempo, como siempre, informamos a la familia de esa situación y en el caso del estudio nuestro, una vez informada, le proponemos a la familia la inclusión en el trabajo, explicándole un poquito qué es lo que pretendemos hacer, qué es lo que hacemos. Y si la familia acepta y firma el consentimiento informado, introducimos en el entorno del paciente uno de estos generadores de números aleatorios. Lo introducimos en el entorno del paciente. Y el otro lo dejamos en un despacho que está más o menos de forma fija a unos 50 metros de la sala donde están ubicados los enfermos. También forma parte de este trabajo el facilitar a los familiares el acompañamiento en esos últimos momentos que creemos que pueden ocurrir y, sobre todo, facilitarles la estancia con el paciente en el momento del fallecimiento, dándoles mayor libertad de la estricta visita que se suele hacer en una unidad de cuidados intensivos.
Luego se rellena un pequeño formulario en donde, en una escala visual muy sencilla, pues anotamos el tipo de emoción predominante tanto en el entorno familiar como en el equipo médico que está atendiendo a ese paciente. El generador de números aleatorios va haciendo su papel, va generando esos ciclos sin fin de números aleatorios, nos lo va guardando en el disco duro del aparato en forma de archivos CSV. Cada aparato tiene dos generadores en paralelo, uno se llama Alice, el otro se llama Bob, y va generando un fichero muy sencillo que son los CSV de este tipo, que os explico un poco rápido qué es lo que guarda. Guarda un tiempo codificado en Unix, que es el número primero que os marco en la tercera fila en rojo, el tiempo, que es el segundo de tiempo de ese ciclo que se va registrando, el 1 es el primer segundo, el 2 es el segundo segundo, el 3 es el tercer segundo, eso está en azul. Luego el número aleatorio generado, que es el random number, que en la fila 5, en este caso sería el 4, que viene del flujo de bits que va generando el aparato. Aquí pues sería el 6 porque hay 6 1, aquí sería el 4 porque hay 4 1 y así. Archivos fáciles de procesar. Aquí es un ejemplo simplemente para que veáis que el número largo en rojo que os marco en la foto de la izquierda coincide con el jueves 12 de mayo de 2022 a las 0 horas, 0 minutos, 2 segundos. Hora local de aquí más 2, ¿no? Que sabéis que es la hora Madrid. ¿Esto cómo se analiza? Pues se analiza por un software que va a procesar todos esos datos y nos va a dar, se ve en pequeñito, pero yo lo señalo aquí, una puntuación Z, una puntuación P y en la mayoría en todos los canales un registro de los paseos aleatorios, que si habéis estado en las charlas anteriores son esas líneas de color azul y rojo que van describiendo los reg con esa aleatoriedad dentro de la parábola, que si se salen de la parábola pues empiezan a perder esa aleatoriedad, básicamente. El programa busca estructuras ordenadas y va haciendo permutaciones de todos los puntos de partida posibles, ¿vale? Luego hay unos cuantos canales que va analizando, luego diremos una pincelada de cada uno de ellos y por cada canal elige los métodos estadísticos apropiados para generarnos tanto la puntuación Z como la puntuación P. Y esto es el dibujito de los caminos aleatorios que habéis conocido y que luego seguro que Vicente nos pondrá también en las charlas del día previo. Este es un pantallazo de uno de los análisis primeros de un registro. En este caso es una puntuación Z y unos cuantos canales que podemos activar o desactivar y todas las puntuaciones Z a lo largo del tiempo, normalmente 24 horas, de ese registro de Alice y de Bob, que son los dos caminos aleatorios que tenemos abajo. La puntuación Z es una medida estadística que indica cuánto tan lejos de la media o promedio se encuentra un dato en una muestra distribuida normalmente, ¿no? Básicamente lo que me interesa transmitiros es que una puntuación Z mayor o menor de 2,6 aproximadamente tiene un valor de probabilidad menor de 0,01 de que el dato no sea aleatorio. También nos hace un análisis de la puntuación P. Aquí os pongo un pantallazo también de otro registro. La puntuación P, la probabilidad de un evento contra todo pronóstico. Un valor máximo de 60.000, como nos está indicando este pico aquí, significa que la probabilidad de que el pico ocurra por casualidad es de 1 contra 60.000, con lo cual pues es una probabilidad muy, muy baja.
Ahora voy a daros una pincelada un poco de los canales. El canal CH1 muestra la puntuación Z absoluta, ¿vale? La puntuación Z absoluta de esos dos caminos aleatorios de Alice y Bob. El canal CH2 solo muestra el patrón de puntuación Z anticorrelacionado. Solo tiene en cuenta cuando los caminos se separan. La distancia vertical máxima entre los dos. El CH2A también es la puntuación Z, pero en este caso es la distancia mínima, con lo cual detecta cuando estos caminos están más próximos. Luego tenemos otro canal, que es el CH3 mínimo, que intenta capturar el permanecer juntos. Pero este se diferencia en los Z de antes, en el que lo que mide no es su valor absoluto, sino su valor medio de esa distancia mínima. Y su gemelo, el otro CH max, en el que va a medir esa punta Z, pero no del valor absoluto, sino del valor medio de la distancia máxima. Serían como patrones correlacionados y anticorrelacionados absolutos y correlacionados y anticorrelacionados en valor medio. El canal 4 es como el canal 1, mide la puntuación Z, pero en vez de ser la puntuación Z absoluta, es la media de la puntuación Z. Y el canal 5, el último, es un poco distinto porque diferencia de los demás en que trabaja con la correlación de Pearson de los números aleatorios, viendo si hay correlación entre Bob y Alice. Y en la gráfica de abajo a la izquierda una correlación de 0 es que no hay ninguna correlación, y en la de la derecha una correlación de 0,7 es que hay una alta correlación entre Alice y Bob en ese momento. Y vamos ya a lo que estáis esperando todos después de esta pequeña introducción. Ahora solo quedan pues unas 60 diapositivas para ir viendo. Voy a presentaros, siempre pongo más o menos 3 casos relevantes y luego unos pantallazos de algunas curiosidades. En este primer caso, el consentimiento se firmó a las 12, el fallecimiento ocurrió a las 16:54 y la familia no estuvo presente en el momento del fallecimiento. Vemos las gráficas típicas que registran en este momento, haciendo un poquito de hincapié en unos picos que aparecen en el momento del fallecimiento y en el momento de la firma del consentimiento en uno de los canales y en la puntuación Z absoluta y las desviaciones que van ocurriendo en los caminos aleatorios de ese intervalo temporal. Aquí haciendo un poco de zoom y cogiendo menos tiempo para ampliar el registro, pues vemos lo mismo. La firma del consentimiento coincide claramente con un pico y un poco de decalaje con la puntuación Z absoluta, pero de pocos minutos. Lo mismo, la familia llega, en la parte de arriba tenemos un pico importante, quizá un poquito menor que en el momento del fallecimiento, ¿vale? Se le informa a la familia y la familia llega unos minutos después. Y vemos ya algo que quiero mostraros y que luego veremos al final de la charla, y es que empezamos a ver unos picos fuera de ese momento del fallecimiento y que empezaban a ocurrir entre unos aproximadamente 30-40 minutos y 4 horas después del fallecimiento. Vamos a ver el segundo caso que quería presentaros. En este caso se firmó el consentimiento a las 13:40, falleció el paciente a las 19:40 y la familia sí estuvo presente todo el proceso, incluso durante el fallecimiento. Como antes, se registran algunos picos, algunos claramente coincidentes con algún momento, como el momento de la firma del consentimiento, y algunos otros picos que veremos
ampliados. Vemos aquí la firma del consentimiento que coincide con 2 picos en 2 canales. No os he dicho nada, pero algunos picos tienen una probabilidad de 1 contra 5.000 o de 1 contra 150. Obviamente aunque para representarlo lo tenemos al mismo tamaño, es mucho menos intenso que el de arriba. Más picos. Ahora un poco de decalaje desde el momento del fallecimiento hasta la aparición de estos picos. Picos un poco más amplios. Picos amplios algunos hasta de 1 contra 1.000 y que luego veremos más detenidamente. Y el último caso concreto que quería presentaros es otro caso bastante curioso que introduce un matiz más y es que el paciente fue visitado por el sacerdote a petición de la familia, ¿vale? Cuando analizamos este caso, pues veíamos el pico del momento del fallecimiento, un pico importante de 1 contra 350, pero apareció un pico muy recortado y muy, muy intenso a la hora de la asistencia por el sacerdote, ¿vale? Aquí os reflejo, momento del fallecimiento, llegada del sacerdote, firma del consentimiento. Firma del consentimiento arriba y llegada del sacerdote. Firma del consentimiento 1 contra 250, llegada del sacerdote 1 contra 50.000 de que se produzca el pico. De nuevo, atendiendo al momento del fallecimiento, aparecen esos picos posteriores que no nos lo esperábamos, pero que ahí están. Y esos ejemplos de picos sistemáticos era lo que quería mostraros en las siguientes 10 diapositivas más o menos. Estos son picos del momento del fallecimiento. Están ampliados algunos y recortado el tiempo para ponerlos un poquito más representativos para que lo veáis con más claridad. Aquí tenemos un par de picos en 2 canales, casi llegan a un 800. Aquí de nuevo, de otro caso, 2 picos más, este más intenso que los anteriores, con también los cambios en los caminos aleatorios. Este pico también bastante intenso. Todos estos picos son de momento de fallecimiento. Llega hasta 1.200 más o menos, con varias subidas y bajadas, y otro más estable, que suelen ser los canales que cogen medias, que suelen ser más estables en el tiempo y tener menos picos. Otro más, con un pico muy, muy intenso y otros 2 picos más pequeños en otros de los canales. Y ahora, esos eran picos en el momento del fallecimiento, ya los habéis visto, son picos claros, entre 1 contra 300, 1 contra 1.200. Y ahora vamos a ver picos de estos que ocurren unas horas o unos minutos a horas después del fallecimiento. Aquí tenemos uno que suelen ser de magnitud bastante importante, 1 contra 12.000. Aquí otro más, también bastante intenso. Seguimos. Los intervalos temporales ahora están recortados, no son las 24 horas, para que veáis con mayor precisión cómo se desarrolla ese pico. Insisto, pico, el momento del fallecimiento está tasado más o menos en este momento, aquí al principio de la gráfica, para que veáis el decalaje. Otro más, también intenso. Y otro más, de nuevo, casi siempre en estos canales. Y uno más, para que veáis que esto se repite de forma bastante sistemática en todos los casos de los que tenemos datos válidos. De nuevo aquí, un pico muy intenso posterior, después de un pequeño doble pico anterior, como 1 hora antes,
y el momento del fallecimiento es la línea morada que os pongo aquí. No os canso más poniéndoos, nosotros ya nos volvimos locos viendo gráficas de este tipo y viendo que ahí ocurría algo para lo cual no teníamos una explicación. Cada uno tiene sus ideas de por qué ocurre, pero una explicación no os puedo dar. Para concluir, solo quería deciros que se registran picos de pérdida de aleatoriedad, claramente y de forma reproducible y sistemática. Estos picos se correlacionan con los momentos clave de más carga emocional y que parece que las emociones y la intención sí que son capaces de producir efectos físicos medibles a través de esos generadores de números aleatorios que pierden la aleatoriedad que se les espera. Y eso es, de momento, todo lo que quería deciros.